Entonces, como les comentaba, pues esta es ya la última sesión, ya es nuestro último encuentro sincrónico, prácticamente pues ya, pues como bien sabemos, el semestre se acabó. A pesar de tener pues este encuentro, pues entonces hay que tener en cuenta de que no nos vamos a distanciar, no nos vamos a perder la comunicación hasta que no hayamos entregado las notas finales. Entonces hay que tener en cuenta ahí que hasta que nosotros no entreguemos notas finales y no se hayan solventado las novedades y ese tipo de cosas, entonces no nos podemos distanciar mucho de la universidad, no que de pronto haya entregado el taller y presentado el parcial y no volver a revisar la plataforma ni nada, sino pues obviamente estar ahí un poco pues prestos a la comunicación con el curso, eso sí es lo más importante. Después del 7 entonces, después del 7 de junio que presentemos ya el parcial, pues entonces cerraremos el semestre, entonces ahí ya se les subirá las notas y ya pues cada uno revisará las notas, si hay alguna novedad pues se revisará y si no pues ahí ya, ahí sí ya podemos pues finalizar, digamos, pues con la aprobación de la asignatura. Pues bueno, no solo para esta asignatura, sino pues para todas, ¿no? O sea, prácticamente nosotros tenemos la semana 17 que es hasta el 13 de junio, para poder solventar esas novedades que se presentan. Entonces, no pierdan la comunicación, pues este es un encuentro sincrónico, los otros serán asincrónicos, entonces el correo y demás. Entonces, estaremos ahí muy prestos frente a la situación de lo que suceda. Como les decía, entonces, revisamos acá un momento. Entonces, pues tenemos la entrega del taller de corte 2 que va hasta el 31 de mayo, este domingo. Entonces, por favor, no vayan a subir el taller, traten de no subir el taller el 31 a las 11:30 de la noche, donde pueda surgir alguna novedad con la plataforma y de pronto no podamos solucionar eso. Recuerden que todo se sube a la plataforma, nada por correo, no hay que enviar nada por correo. El examen final, bueno, falta aquí colocar aquí el resto de la descripción. Entonces hay que tener en cuenta que el examen final tiene una característica particular y es que tiene todos los contenidos del semestre, es decir, desde movimiento armónico simple, pasando por ondas, toda la parte de eléctrica y magnética que vamos a terminar de ver o lo que vimos en este tercer corte. Todo eso se preguntará en un examen de 10 preguntas de selección múltiple con única respuesta. Tienen un solo intento para hacerlo y tendrán 1 hora y media para resolverlo. Entonces hay que tener cuidado con eso. Solo van a tener un intento y van a tener 1 hora y media para resolverlo. Y las preguntas son de modo gradual, son de modo secuencial. Entonces la pregunta que aparezca es la pregunta que deben ir respondiendo y pues, deben ir avanzando. O sea, no pueden navegar entre las preguntas, ni avanzar, ni retroceder, ni nada. También les aconsejo que aunque esté habilitado desde el 1 de junio hasta el 7 de junio, pues no lo vayan a dejar para el 7 de junio a las 11 de la noche, ¿sí? Porque si aparece alguna novedad, alguna cosa, pues entonces no la podemos resolver con tiempo y con detalle. Entonces, ahí está la situación. Entonces, es muy preciso. Igual voy a dejar la misma descripción, lo mismo que les estoy diciendo, lo voy a dejar ahí en el examen para que cuando ya lo revisen, entonces, pues esté ahí muy presta la situación. Eh, Bien, entonces, el día de hoy, es una clase muy cortica, es muy conceptual, es muy cortica. Vamos a hablar de dos cositas, o bueno, de una cosita en especial, es el campo magnético. Entonces, me asustó, asustó el gato. Campo magnético. Entonces, cuando hablamos del campo magnético, rápidamente hacemos alusión a la imagen de un imán. Entonces, recordemos que la noción de campo, ¿sí? La noción de campo es todo aquello que ocupa el espacio, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de campo eléctrico, entonces el campo eléctrico es todo aquello que ocupa el espacio. El campo magnético es la misma situación, o sea, tiene el mismo concepto de base, el mismo concepto que dio Faraday sobre que el campo es aquello que ocupa todo aquello que ocupa el espacio. ¿Qué hacemos alusión aquí? Que cuando hablamos desde el punto de vista de la parte eléctrica tenemos una carga positiva, ojo, de la parte eléctrica, y que las líneas de campo eléctrico entonces salen
¿sí? Las líneas de campo eléctrico salen de una carga positiva, y si tenemos una carga negativa por separado, o sea, la podemos tener aislada, por allá en el espacio, lejos, las líneas de campo van a entrar. Entonces, cuando estamos trabajando el campo eléctrico, ¿sí? Cuando estamos trabajando el campo eléctrico sí se puede observar desde el punto de vista de las cargas positivas y de las cargas negativas. ¿Qué pasa con el campo magnético? No, en el campo magnético no podemos ver la parte positiva a un lado ni la parte negativa al otro. Siempre vamos a tener un bipolo o un dipolo magnético. O sea, siempre vamos a tener el positivo y el negativo, el norte y el sur, siempre vamos a tener de eso. Por eso es muy contrario a la parte eléctrica. Entonces, no vamos a tener, o sea, no se ha encontrado en la naturaleza y no vamos a encontrar un monopolo magnético, o sea, no vamos a encontrar que, por ejemplo, tengamos un artefacto, un artefacto magnético donde sea solo el norte y salgan las líneas de campo, ¿sí? Nunca vamos a tener esto, por ejemplo. O sea, que solo encontremos un norte, ¿sí? Siempre vamos a tener un norte y un sur. Siempre vamos a tener un norte y un sur en los imanes. ¿Listo? Siempre vamos a tener un norte y un sur. Entonces, nunca se ha encontrado en la naturaleza un monopolo magnético. Entonces, eso es lo que hay que tener preciso aquí. Entonces, si nosotros tenemos un imán, como podemos ver aquí en esta primera imagen, y lo partimos en dos, o sea, si tenemos un imán, vean, norte y sur, y lo partimos en dos, van a quedar ahora dos imanes, ¿sí? Entonces no queda el norte y el sur separados, sino se van a crear dos imanes con su norte y sur y norte y sur. Si a estos dos también los volvemos a partir, entonces ya no tenemos dos, sino cuatro imanes, ¿sí? Entonces, a esto es lo que se explica, o a esto es lo que hace alusión, de que no puede haber un monopolo magnético, sino siempre vamos a tener, pues, el bipolo magnético. Bueno, entonces aquí hay dos ejemplos de imanes, los imanes que son rectangulares, los que particularmente pues hemos visto, los de herradura que también se usan, y aquí tenemos un imán y las líneas de campo magnético, ¿sí? Entonces este imán produce un campo magnético B en el espacio, ¿sí? Entonces cuando ya encontramos aquí un imán, entonces el imán produce líneas de campo magnético donde en el norte sale, ¿sí? En el norte salen esas líneas y en el sur entran esas líneas de campo magnético. Ese campo magnético pues se puede ver representado, entonces por ejemplo aquí tenemos un imán de neodimio y la limadura de hierro a su alrededor, entonces nos muestra las líneas de campo o cómo están distribuidas el campo magnético de ese imán de neodimio. Bueno, entonces, ese de campos magnéticos, entonces, cuando hablamos de campo magnético, hacemos siempre alusión al campo magnético de la Tierra. Entonces, el campo magnético de la Tierra, pues, en principio, pues, siempre se ha especulado o siempre se ha mirado por qué se produce ese campo magnético. Se dice que el núcleo de la Tierra es de hierro fundido y otros elementos, níquel, cobalto y otras cosas que están allá fundidas y que rota. Y que al producir esa rotación produce ese campo magnético que a lo que se denomina la ionosfera. Entonces la ionosfera es la que es capaz de protegernos del viento solar. Entonces, vienen partículas cargadas o muy cargadas del Sol y pues se estrellan con el campo magnético, y el campo magnético es como un resorte en algunos puntos o como una piscina en algunos, donde pues detiene la velocidad de esas partículas altamente cargadas, y para otras entonces las desvía, las devuelve. Cuando entran esas algunas partículas cargadas, entonces se van por la parte superior del campo magnético, pues por acá arriba, y se mueven así en espiral y caen a la Tierra. Y aquí es donde se producen las auroras boreales. Entonces también se producen en el polo sur de la Tierra. Entonces las partículas entran en espiral y eso es lo que produce las auroras boreales. ¿Qué pasa? Hay unas partículas que se llaman neutrinos. Los neutrinos
son partículas muy cargadas que viajan a velocidades cercanas a las de la luz, que vienen del Sol y también del espacio abierto. Esos neutrinos son capaces de atravesar la Tierra y es capaz de atravesarnos a nosotros. O sea, nosotros estamos siendo bombardeados continuamente por millones y millones de neutrinos que por su alta cantidad de energía pues son capaces de atravesar la materia muy fácilmente. Entonces nosotros estamos continuamente bombardeados y atravesados por esos neutrinos que en algunos casos pues se descienden a algunas velocidades y logran ser percibidos. Entonces, eh, hace, hace 15 días, 8 y 15 días, aparecieron dos noticias fundamentales frente a estas dos situaciones. La primera era que habían detectado que los neutrinos hacían este recorrido, o sea, entraban por el polo sur, por el polo norte, perdón, y salían por el polo sur. ¿Sí? Entonces los neutrinos entran, atraviesan el núcleo de la Tierra y salen. Entonces, porque hay dos laboratorios, ¿no? Hay un laboratorio en el polo norte y hay otro en el polo sur. Entonces, se dice que los neutrinos atraviesan la Tierra y pues los están detectando y mirando y revisando y demás. ¿Qué pasó la semana pasada, hace 15 días? Y se dieron cuenta o midieron que un neutrino hizo el recorrido al revés, o sea, que entró por la parte sur y salió por el norte, ¿sí? Entonces, hay dos teorías fundamentales, una en la que se dieron cuenta de que los neutrinos son capaces de viajar desde otras direcciones del espacio o que hay más neutrinos que se producen en otros puntos en el espacio y son capaces de vivir pues mucho tiempo, atraviesan la Tierra desde otros puntos pues salen. Y otro que es la controversia que no sé si la alcanzaban a leer y era que se había detectado la posibilidad de un universo paralelo donde el tiempo iba en contra. Entonces, como iba al revés, entonces por eso los neutrinos estaban, era como devolviendo. Esas son las dos, las dos teorías que tienen sobre esa noticia. La otra noticia que está en controversia y que, pues, digamos, está ahí como presta la situación, es que el campo magnético en esta parte de la Tierra, a ver si la puedo señalar aquí mejor, como más o menos por acá, se llama la anomalía del Atlántico Sur, donde se está debilitando el campo magnético y entonces pues los satélites que pasan por esa parte del campo magnético de la Tierra, pues entonces están sufriendo averías y entonces están ahí como pérdidas en las alturas, en las órbitas, en los datos y demás. Entonces están revisando por qué hay esa anomalía y por qué se está produciendo ese tipo de situaciones, atendiendo que más o menos, o cada 250.000 años, el campo magnético de la Tierra rota y pues eso puede producir algunos cambios. Recuerden que, recuerden la película esa de 2012. En 2012 habla de estas dos situaciones, de neutrinos y de campo magnético. Entonces mostraban que el campo magnético se había debilitado lo suficiente, cosa tal que los neutrinos estaban atravesando la Tierra, pero eso, digamos, no era el problema es que se estaban dando cuenta de que el campo magnético estaba cambiando de dirección y por eso la Tierra iba a girar y por eso todo lo que pasó en la película. Entonces ahí está. Cosas que suceden, que nos muestran, posiblemente sea la realidad o no. Bien, aquí tenemos los efectos de las auroras boreales o las auroras boreales, efectos de las partículas cargadas sobre el campo magnético de la Tierra. Entonces ahí está. Bueno. Bueno, entonces hay dos fuentes de campo magnético en el universo, bueno, sobre todo en la Tierra. Tenemos dos fuentes de campo magnético. Una es la magnetita, o sea, los imanes. Los imanes son una fuente de campo magnético. La otra son las corrientes. Entonces, una corriente que es capaz de fluir por un hilo conductor, como se muestra en la imagen, es capaz de producir un campo magnético alrededor de ella, siguiendo la regla de la mano derecha. Entonces,
Cuando ese hilo conductor, o sobre ese hilo conductor atraviesa una corriente, ¿sí? Entonces digamos, por ejemplo, un cable de alta tensión, de media o de alta, ¿sí? 3.000, 4.000, 5.000 voltios, entonces se produce un campo magnético alrededor de él. Entonces es por eso que los cables de media, ¿sí? De media y de alta tensión tienen una separación, y esa separación pues es calculada para que los campos magnéticos que se producen a través de las corrientes no produzcan una corriente parásita. Son corrientes que se van dispersando o van corrientes que pueden producir cortocircuitos o pueden entorpecer el flujo de corriente. Entonces, ¿qué pasa? Cuando de pronto un cable en su casa se calienta y, digamos, sufre una avería, o sea, se tratan de unir los dos cables, ¿sí? Se tratan de unir, se calientan y se tratan de unir, ¿sí? Que el plástico se alcanza a fundir y se unen, entonces empiezan a crear un campo magnético entre ellos y ellos crean una corriente parásita. Entonces por eso es que a veces usted toca la pared y puede que le pase corriente. Eso sucede porque pues en principio hay una avería en el flujo de corriente o en los cables que tienen ahí en ese momento y entonces pues se carga la pared, ¿sí? Se carga la pared con una corriente parásita que puede producir descargas eléctricas. Entonces, por eso a veces cuando uno llama a Codensa y dice que es que hay una pared que le pasa corriente, entonces ellos utilizan un detector de campos magnéticos y lo ponen sobre la pared y ahí revisan si hay corrientes parásitas y dicen, no, pues hay que alambrar o que hay que mirar el cable que está dañado para eso. Entonces, las corrientes, entonces como manera de conclusión, las corrientes producen campos magnéticos y la magnetita como tal, que son los imanes que nosotros conocemos. Bien, de este modo, entonces, una partícula, ¿sí? Si una partícula se ve envuelta en un campo magnético, entonces una partícula que esté viajando, un electrón, por ejemplo, un electrón libre que esté viajando, un fotón, pues, cualquier partícula que esté viajando libre por el espacio y se encuentre con un campo magnético, entonces va a sufrir una fuerza, o sea, va a sufrir una fuerza. Entonces, espérenme un segundo. Ah, bueno, aquí ya vamos. Entonces va a sufrir una fuerza. Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy, que es la fuerza magnética. Entonces, la fuerza magnética pues es igual al valor de la carga por la velocidad a la que viaja esa carga, V es velocidad, por el campo magnético o el flujo de la intensidad de campo magnético que esté en esa región del espacio donde interactúa con la carga. Entonces recordemos que Q va a ser el valor de la carga, V va a ser la velocidad a la que viaja y B grande pues es el campo magnético. Es el campo magnético. Entonces, esto que se denomina acá es el producto cruz. Es el producto cruz entre esos dos vectores. Entonces es un producto vectorial, no solo nos va a dar tanto la magnitud, sino como la dirección de cómo viaja la fuerza, cómo es la fuerza, teniendo en cuenta el campo. Entonces, podemos tener acá un vector A, vamos a hacerlo de esta manera, un vector A, puede ser el vector B, vamos a pintar aquí el otro, entonces aquí tenemos un vector velocidad, por ejemplo, y tenemos aquí el vector de fuerza. Entonces, este vector que tenemos acá sería B cruz B, o sea, el resultado de ese producto cruz. Este sería el vector campo magnético o el vector A y este sería el vector velocidad. Y también tenemos un ángulo entre ellos. ¿Listo? Entonces, fíjense ahí. Si nosotros apuntamos o utilizamos la regla de la mano derecha, entonces el índice, el dedo índice va a ser el vector de campo magnético. El dedo corazón o el dedo central es el dedo,
el vector velocidad y el pulgar va a ser el producto cruz entre ellos. Entonces, por eso la dirección está dada teniendo en cuenta la regla de la mano derecha. Entonces, atendiendo ahí la situación, entonces uno cierra la mano con dirección, o sea, de B grande a B pequeña, o de B a V, y entonces nos vamos a encontrar la dirección de la fuerza magnética. Vamos a hacer aquí otro dibujo. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a tener que el campo magnético está fluyendo de esta manera. Vamos a decir que el vector velocidad está de este modo y que entonces la fuerza magnética está dada desde este punto. ¿Sí? Entonces, siguiendo la regla de la mano derecha, entonces este sería B cruz B, este sería el vector campo magnético, este sería el vector velocidad y este sería el ángulo entre ellos. Entonces ahí está. Bueno, entonces, ¿qué sucede? Esto es para una carga cuando Q es positiva. ¿Sí? Cuando Q es positiva. Cuando Q es positiva. Si Q es negativa, pues entonces el pulgar apuntaría hacia abajo. ¿Sí? Entonces el pulgar apuntaría hacia abajo o el vector apuntaría contrario, el B cruz B apuntaría contrario a la dirección en modo contrario. ¿Qué pasa? Cuando nosotros hablamos de este producto cruz, lo podemos ver desde dos puntos de vista, en coordenadas cartesianas o en coordenadas polares. Si lo hablamos desde el punto de vista de coordenadas cartesianas, entonces decimos que el vector B tiene coordenadas, entonces en A en I, A en J y A en K. Son las coordenadas I, J y K. Y el vector velocidad también tiene unidades en, perdón, vamos a ponerlo aquí en B sub I, B sub J y B sub K. Listo, entonces para hallar B cruz B, entonces hacemos una matriz. Entonces sería el I, el J, el K. Y aquí sería pues las coordenadas del vector B, o sea, B en X, B en Y y B en Z, la coordenada en Z, y la otra, la B en X, B en Y B en Z. ¿Sí? En las tres, en las tres coordenadas, o sea, en el espacio. Esto desde el punto de vista cartesiano. Que obviamente los ejercicios que están planteados no se hacen desde este punto de vista porque es muy largo. Entonces se hacen desde el punto de vista polar. Entonces, desde el punto de vista polar, entonces B cruz B simplemente va a ser la magnitud de B por la magnitud del campo magnético por el seno del ángulo entre ellos. Por eso siempre hacemos alusión a este ángulo de acá. Entonces este ángulo teta es el ángulo entre los dos vectores. Listo. De este modo, después de que se hace el producto cruz, entonces pues se multiplica por la carga. Entonces, en este caso, la fuerza magnética va a ser igual a Q por la velocidad, por el campo magnético, por el seno de el ángulo. Y la dirección viene dada por la regla de la mano derecha. Por la regla de la mano derecha. Entonces, esta parte que está en verde es la que debemos usar para resolver esos ejercicios, porque, digamos, desde el punto de vista cartesiano, pues entonces debemos tener las coordenadas X, Y, Z de cada vector en el espacio. Entonces, recuerden que para hallar eso, entonces necesitamos tener un plano cartesiano con coordenadas X, Y, Z.
aquí sería el I, el J y el K. Y entonces pues podemos poner un vector, ¿sí? En coordenadas X, Y, Z, en coordenadas I, J, K. Profe, pero con la opción cartesiana es válida. Es que yo le estaba haciendo así porque yo estaba mirando tutoriales. Pues sí, si pudiste sacar todos Pues los. me enredé un poco, pero Sí, entonces por eso, por el lado cartesiano es un poquitico más difícil, hongo. Que por el lado polar. Entonces aquí por la parte polar entonces es más sencillo. Porque aquí hay que hacer transformar esto a coordenadas, o sea, para hacer las transformaciones de coordenadas, ¿sí? Y hacer la matriz y evaluar la matriz. Pero si ya lo hiciste así, pues ya, qué hijo de madre. Pues tiene que dar lo bueno, mismo, pues ¿no? Bueno, vamos a sí, hacer un me ejemplo. llegará. Sí, sí, sí. Entonces vamos a suponer que por acá hay un campo magnético uniforme. Por acá hay un campo magnético uniforme y llegó una partícula. Y una partícula empezó a interactuar llegó esa partícula de carga Q, ¿sí? E interactúa con este campo magnético. Vamos a decir que la velocidad de este campo magnético está apuntando en esta dirección. No nos vamos a poner a decir, no, es que es la dirección IJK, todo eso no. Simplemente vamos a decir que es una velocidad. Vamos a decir que la carga la carga es de un electrón, entonces 1,6 por 10 a la menos 19 coulombs. Y la velocidad a la cual viajan, pues vamos a decir que es que casi la velocidad de la luz. Entonces sería 3 por 10, pongámoslo a la 4 para no exagerar, metros por segundo. Listo, la velocidad. Y que la intensidad de ese campo magnético va a ser igual a 0,001 teslas. Listo. Entonces vamos a hallar la fuerza magnética y vamos a hallar la magnitud y dirección, o sea, hallar la magnitud y dirección de la fuerza eléctrica, la fuerza magnética. Entonces, fuerza magnética es igual a Q por B por el seno del ángulo. ¿Listo? Entonces, ¿qué nos hace falta? El ángulo entre ellos. Entonces, vamos a suponer que el ejercicio también nos da ese ángulo. Entonces, observando aquí que el campo magnético, pues, pintémoslo aquí, teniendo en cuenta que el campo magnético es recto, derecho, es horizontal, y que la velocidad está inclinada más o menos como así. Entonces vamos a suponer que ese ángulo es por ahí de que 30 grados. Ángulo de 30 grados. Listo, entonces la fuerza magnética va a ir hacia arriba. Listo, vamos a decir que es de 30 grados. Entonces aquí, reemplazando, simplemente nos va a dar que la carga es 1,6 por 10 a la menos 19 coulombs. La menos 19 coulombs por la velocidad, que es 3 por 10 a la 4 metros por segundo. Ojo que estamos usando el sistema internacional. Por la intensidad del campo magnético, que es 0,01 teslas, por el seno de 30 grados. Listo, entonces la fuerza magnética en este caso sería igual. Calculadora. 1,6 por 10 a la menos 19 por 3 por 10 a la 4 por 0,001 por el seno de 30. Entonces eso daría 2,4 por 10 a la menos 18
Newtons. Recuerden que la fuerza se da en newtons. Listo. Y la dirección, pues se halla usando la regla de la mano derecha, o más o menos así como lo pinté ahí. Entonces, si nosotros hacemos la regla de la mano derecha, entonces ahí aparece la dirección de ese campo. Entonces, si utilizamos la regla de la mano derecha, entonces ahí tenemos la dirección de esa fuerza. ¿Sencillo? Pues, Que todos los datos están ahí. Profe, ¿es 10 a la menos 9 o 10 a la menos 19? Sí, porque son electrones a las menos 19. Ya lo arreglamos aquí. Listo. Ahí queda mejor. ¿Y en qué semestres que están ustedes? ¿En séptimo o octavo? Séptimo, profe. ¿Y el otro semestre con ganas? ¿O no? A mí me restan solo 2 materias. ¿Cuántos Y semestres son? ¿8? acá son 7, creo. No, lo que pasa es que por un tema de materias que tuve, me tocó básicamente ver 2 materias al final. Mm, Por 10 a la 4. o sea que listo. Mejor dicho, ya salió esto. Sí, señor. Esa es la idea. Ah, bueno. O sea que todos ya van a terminar. Porque si son Profe, 7. una pregunta. En la última parte de la ecuación es 0,001 por seno de 30. Sí, señor. Es un solo paréntesis. No, acuérdate. 0,001. Ahí vuelves y multiplicas igual. Y luego ahí sí multiplicas el seno. Profe, Señor. tengo una duda sobre la realización del laboratorio que está ahí en el taller. Sí. Es que, bueno, digamos que ahí dice que instalar el programa en Java, pero pues cuando se ingresa a la URL ahí aparece el ejercicio, ¿sí? Sí.
O sea, ya pudiste ya instalaste la versión de Java y ya pudiste abrir el simulador, ¿sí? O sea, yo tengo instalado Java, sí, pero sí, o sea, ahí abre el ejercicio, ahí abre unas imágenes, Sí. pero pues ahí sí tengo duda cómo se realizaría eso. Ahí lo que tienen que hacer es, pero ya terminen ahí de resolver, lleguen ahí al ejercicio y ya miramos. Profe, a mí me da menos 4.7 por 10 a la menos 18. ¿Y por qué da negativo? No, no sé, profe. Me está dando negativo. No, no da negativo. Profe, yo hice el cálculo que está allí, me parece igual como usted lo tiene. Listo. ¿Te comió el día? Quizás. Entonces el Ministerio de Salud quien determine esas decisiones particulares en un trabajo público. Y las secretarías también habrán de definir los flujos. Es el caso de la ciudad de Medellín, donde esos flujos de utilización de los centros comerciales y de los locales comerciales se definirán a través de mecanismos Bueno, listo. ¿Sí ven? Entonces, los ejercicios que tienen en el taller, revisamos acá muy rápido. Mira lo que está. Es un ion positivo de carga igual a 2 protones, es decir, a 3,2 por 10 a la menos 19 coulombs. Se encuentra en un campo magnético uniforme con intensidad de y la velocidad a la que viaja es de 10 a la 5 por segundo, perpendicular al campo. Calcular la fuerza que experimenta dicha carga, determina la dirección usando la regla de la mano derecha, ¿sí ven? Ya solo es reemplazar los datos. Ya solo es reemplazar los datos. Entonces ahí está para que se diviertan. Bueno, revisemos acá. Entonces, por ejemplo, vamos a abrir el que dice imán y brújula. Vamos a abrir el que dice imán y brújula. Entonces yo abrí uno donde, digamos, como que enciende el bombillo, pero Sí. cuando yo le coloco como más, no sé si puede decir eso, em, ¿Espiras? da mayor luz, mejor dicho. Eso es lo que se necesita que redacten ahí. Pero entonces ya miramos. ¿Listo? Los vamos Decirlo a no sé mirar cómo. todos. ¿Listo? Los vamos a mirar ahí todos. Esperemos aquí que descargue este. Hay uno que tiene todos. Bueno, entonces ahí se abre.
Bueno, están viendo este, ¿cierto? Imán y brújula. Sí. Bueno, entonces como pueden observar, este imán produce un campo magnético. Vean ahí cómo produce ese campo magnético. Entonces la brújula, ¿qué hace? Sigue las líneas del campo magnético. Entonces por eso la brújula nos sirve para guiarnos en la Tierra, porque la brújula se guía siguiendo el campo magnético de la Tierra. Entonces aquí la brújula sigue las líneas de campo magnético. Mostremos aquí el planeta Tierra. Entonces fíjense aquí el planeta Tierra, cómo está el campo magnético. Entonces miren acá, el sur magnético es el norte geográfico y el norte magnético es el sur geográfico. Entonces, si tenemos aquí la brújula, entonces fíjense ahí cómo la brújula apunta. Listo, fíjense ahí cómo la brújula apunta ahí al... Listo, esto es lo que necesitamos que... Sí, esto es lo que necesitamos que revisen qué pasa cuando pasa la brújula, qué pasa si nosotros disminuimos aquí, digamos, la intensidad de campo y movemos la brújula, y la brújula no sufre ninguna perturbación. Si lo ponemos al 50%, ¿qué sucede? Entonces, fíjense que la brújula se demora un poquito en dar la vuelta, como en girar. Si le ponemos toda la intensidad, entonces fíjense que la brújula ya se mueve mucho más rápido. Entonces, la intensidad de campo. Este es uno. Miramos el otro. Bueno, en este pues ya aparece el mismo que estábamos mirando ahorita, o sea, el mismo del imán y la brújula, pero aquí aparece el electroimán. Entonces, ¿qué pasa con un electroimán? Entonces, si nosotros conectamos un embobinado o varias espiras o una bobina a una corriente, entonces se va a producir un campo magnético. Fíjense ahí, vean, se va a producir un campo magnético. Entonces, ¿qué pasa si nosotros aumentamos la cantidad de espiras? Bueno, las máximas son 4. Si reducimos la cantidad de espiras, el campo magnético va a ser muy débil, ¿sí? Entonces, ahí el campo magnético va a ser débil. Mostramos el medidor de campo magnético. Vamos a ponerlo por acá. Entonces, y aumentamos la cantidad de espiras, automáticamente el campo magnético, la intensidad de campo magnético va aumentando. Entonces, ese es el principio de un electroimán. Ese es el principio de un electroimán. Entonces, ¿dónde se utilizan los electroimanes? Entonces, en los timbres, en las puertas estas que uno va a entrar y le oprimen un botón y dice una PRI. Entonces, eso es un electroimán porque le mandamos un impulso eléctrico y ese impulso eléctrico entonces crea un imán por unos segundos. Los imanes o lo que se utiliza para levantar el escombro allá en las plantas compactadoras de metal y ese tipo de cosas de fundición, utilizan electroimanes para poder levantar pues todas esas grandes maquinarias. Entonces, el Profe, electroimán. es decir que en las puertas automáticas cuando yo acciono el botón, él lo que hace es cortar el flujo de corriente al imán. No, está así. Entonces pongámoslo aquí en 0. 0 voltios. Está en 0 voltios. Espérame a ver, no lo puedo poner en 0 voltios. Ah, ya. Está en 0 voltios en ese momento. Ahí la puerta estaría abierta. No, pues estaría cerrada en el llegado caso. Sí, o tiene el pasador puesto. Pum. Entonces, cuando usted oprime el botón, lo que hace es aumentar el flujo. ¿Sí? Entonces,
deja correr la corriente y la corriente produce un campo magnético que atrae el seguro. ¡Pam! Entonces ahí es cuando lo devuelve. ¡Pum! Y luego cuando usted lo suelta, pues entonces el seguro vuelve a su estado original. ¿Sí me entiendes ahí? Entonces, Sí, cuando sí. uno oprime el botón es que hay el flujo de corriente y el flujo de corriente produce un campo magnético, o sea, la barrita se vuelve un imán por unos segundos. Entiendo. Sí, eso. Eso es lo que está mostrando aquí en este ejercicio. Pero entonces aquí como vemos, esta pila, entonces la pila o esta batería conectada en esas espiras produce una corriente eléctrica y esa corriente eléctrica es capaz de generar un campo magnético. La cantidad de espiras entonces nos da la intensidad del campo magnético en este caso. Entonces si yo quiero un campo magnético pues muy muy fuerte, pues no le coloco 10 voltios, sino le coloco más voltios. Bueno, aquí es de corriente alterna. Entonces, de corriente alterna aquí se pueden dar cuenta cómo es que la corriente o los electrones van de un lado a otro, ¿no? En la corriente alterna los electrones van y vienen, van y vienen, van y vienen. ¿Sí? Van y vienen. Entonces, ¿qué tanto va y vienen hacen por segundo? 60 veces por segundo, por eso las conexiones de corriente alterna tienen una frecuencia de 60 Hz. Bueno, aquí tenemos el generador. Bueno, creo que es el que reúne todos los demás ejercicios. Bueno, este es el que reúne todos. Pero creo que veamos esto. Entonces, vamos a suponer que este imán, tenemos un imán, tenemos un embobinado o unas espiras, y estas espiras están conectadas a un bombillo, a un foco. Tenemos 2 vueltas en las espiras. Entonces voy a hacer fluir o voy a pasar este imán a través de esas espiras. Entonces cuando muevo el imán a través de las espiras, como pueden darse cuenta, los electrones se mueven. ¿Sí? Entonces los electrones se mueven. Entonces al moverse, pues producen una corriente inducida, se llama eso. Entonces este campo magnético de este imán es capaz, si se pone a oscilar, ¿sí? Mira, lo ponemos a oscilar, entonces produce una corriente, pues sobre todo alterna. Eso se llama una corriente inducida y esto es lo que se propone en la ley de inducción de Faraday. Entonces Faraday propone la ley donde se ve la interacción entre campos eléctricos y magnéticos. Entonces un campo magnético oscilante, fíjense ahí, un campo magnético oscilante es capaz de producir una corriente inducida. Entonces, de aquí nace lo que conocemos en principio la corriente alterna y segundo, los transformadores de corriente. Entonces, o los generadores también de corriente. Entonces, aquí es mirar qué pasa si, por ejemplo, le aumento las espiras, ya aquí tenemos 3 espiras. Entonces, fíjense que la corriente, pues, aumenta. Si aumentamos la fuerza del imán, entonces, fíjense ahí cómo hay más corriente. Si aumentamos el área, pues entonces parece que hay más corriente. Entonces, eso es lo que necesito que revisaran. Un medidor de campo. Entonces, miren cómo fluctúa ahí la corriente. Entonces, este generador o de esta manera, entonces se produce una corriente por inducción, que es, bueno, aquí tenemos el transformador.
Entonces, ¿qué es el principio del transformador? ¿Sí? Es el principio del transformador, donde eh, una bobina es capaz de hacer una FEN inducida, o sea, una corriente inducida, pero también produce eh, el principio de las hidroeléctricas. Entonces, las hidroeléctricas pues tienen una turbina donde hay un imán y este imán pues es capaz de, o sea, es un campo magnético oscilante. Mostremos aquí el campo, miren cómo el campo fluctúa, ¿sí? Cómo el campo fluctúa. Entonces, si lo ponemos aquí, podemos observar que el campo fluctúa a través del tiempo. Entonces, cuando el campo fluctúa, produce una corriente inducida. Si nosotros mantenemos aquí las revoluciones, el- el- la corriente va a permanecer constante, ¿sí? Va a permanecer de alguna manera constante. En cambio, entonces, esto es lo que nosotros hacemos o lo que se hace en las hidroeléctricas. Entonces, en una hidroeléctrica tienen un imán gigante que por medio del flujo del agua, la turbina de agua, pues hace mover ese imán gigante y ese es el que produce la corriente que pues, nos permite a nosotros pues, encender todos nuestros aparatos eléctricos en la casa. Esto también viene a partir de la ley de inducción de Faraday, donde dice que un campo magnético produce un campo eléctrico inducido. ¿Sí? Si aquí aumentamos, entonces la cantidad de agua pues, va a producir, ¿sí?, una cantidad considerable, pero de corriente alterna. Fíjense que ese voltímetro que está ahí está mostrando es corriente alterna. Entonces ahí está. Entonces ahí regulamos, miramos qué pasa si subimos la cantidad de espiras, vea 3 espiras, entonces pucha, se produce mucho. ¿Sí? Obviamente que para producir toda la energía que nosotros necesitamos en este momento, pues se necesitan generadores mucho pues, más potentes, ¿no? Y es como ir actualizando el generador, no tanto el imán, sino el generador, como se pueden dar cuenta. Entonces, si hay una falta de energía, pues entonces aumentamos la cantidad de espiras. Eso es lo que necesito que revisen, eso es lo que, para poderlo revisar, este sí se llama ley de inducción de Faraday, pero es prácticamente lo mismo, los 4 laboratorios son es prácticamente iguales, se podría decir, pero entonces sí es el mismo del imán. Entonces, eso es lo que necesitamos que revisaran, eso es lo que se necesita que se revisara, ¿listo? Frente a la Listo, profe, situación. muchas Entonces, gracias. dice, ingrese a los laboratorios y simulaciones donde podrá. En cada simulación existen variables las cuales puede modificar para ver las características de cada situación. Entonces, como subir la cantidad de espiras, mover el imán, demás. En cada situación experimental debe extraer conclusiones y redactar un párrafo por cada uno. Es claro que debe usar el lenguaje técnico y conceptos vistos en clase. ¿Sí? O sea, no decir que el imán es bonito y ya. Tienen que colocar, bueno, entonces cuando el imán se mueve, produce un campo magnético que oscila, ¿sí? Que oscila, produciendo pues una corriente inducida. Entonces hay que leer un poquito sobre la ley de inducción de Faraday para poder entender ahí o para poder redactar ese poquito. Gracias, profe. Una pregunta, profe. Del Sí. ejercicio que usted había visto hace un momento con la fórmula que nos dio, allí aparece también el ángulo de teta. Mm, Jesús, es que míralo, que es perpendicular. Busque rápido, que es perpendicular.
Profe, perpendicular es como una línea corta a otra por la mitad formando un ángulo recto del cual mide 90 grados. Eso. Ahí ya está el ángulo, ¿sí ves? Sí. O sea, para todas sería 90. No, para ese ejercicio. No, sí, parece no, porque el otro sí dice abajo que 270. Sí. Entonces hay que leer ahí un poquito, a veces los ejercicios un poquito más, varias veces, ¿listo? Pero ahí están los ángulos, ¿listo? De pronto hay que hacer un poquito de análisis frente a la situación. Déjenme un segundo que la niña se despertó. Bien, pues prácticamente, bueno, revisemos aquí una cosita. Bueno, prácticamente eso es lo que les iba a mostrar. Pues a manera aquí de... Ay, se me... No me muestra el mouse, ¿qué pasó? Ah, ya. Bien, entonces aquí el campo magnético, la regla de la mano derecha y demás. ¿Qué pasa cuando tenemos un campo magnético y un campo eléctrico al mismo tiempo? Entonces, al final, bueno, digamos que el final de la parte del estudio electromagnético lo da un señor que se llama James Clerk Maxwell. Él no es físico, él es matemático, pero entonces atendiendo a que Faraday, pues no era físico, Faraday es una de las personas, o es un físico que no estudió, mejor dicho. Él era muy pobre, la familia de ellos, de Faraday, era muy pobre y lo mandaron a trabajar con un señor que encuadernaba libros. Entonces, en uno de los tantos libros, él encontró pues uno de los libros que hablaban sobre electricidad y al ponerse a leer, pues entonces encontró, pues, digamos, los indicios a lo que se habla de la ley de inducción de Faraday. Él la propone, pero entonces la comunidad científica no le pone cuidado porque, pues, digamos, no le van a poner cuidado a una persona que no haya estudiado. Entonces, después del tiempo, pues obviamente le dan la razón, pero entonces la situación es que el señor Maxwell revisa todos los estudios que hacen ellos, todos los estudios sobre electricidad que hay en el momento y lo pone en 4 ecuaciones que se llaman las ecuaciones de Maxwell. No solo se le da el privilegio a Maxwell por tener las ecuaciones, sino también porque él encuentra que efectivamente la velocidad de la luz es 300.000 kilómetros por segundo y es una relación matemática que se encuentra a partir de las ecuaciones de él. Entonces, efectivamente, donde se muestra que efectivamente, pues la luz es una onda electromagnética como lo que estamos viendo en este momento. Entonces, en este momento es una onda electromagnética, o sea, la luz es una onda electromagnética donde pues viaja, que viaja por el espacio y que pues, la podemos trabajar desde diferentes puntos de vista. Esos diferentes puntos de vista son estos que tenemos acá, es lo que se denomina el espectro electromagnético. El espectro electromagnético pues son todos los rangos de onda o todos los rangos de longitudes de onda que tiene la luz y que nos permite trabajar y estudiar a partir de ello. Aquí como podemos observar en el centro, fíjense en el centro dice el espectro visible, y es donde están toda la gama de colores. Entonces ahí están los 256 colores que nosotros podemos revisar. El ojo humano solo puede ver el espectro visible, por eso mismo se les denomina espectro visible. No podemos ver más allá. Para ver más allá, pues nos toca utilizar pues, aparatos para poder, digamos, observar esa otra parte del espectro electromagnético. Si nos vamos por el lado derecho, llegamos al ultravioleta. Entonces, ¿qué pasa con las ondas del lado derecho? La ultravioleta, los rayos X, los rayos alfa, beta y gamma. Es lo que se denomina ondas ionizantes. ¿Sí? Son ondas ionizantes, son ondas de alta energía que perjudican, ¿sí? Que perjudican la estructura viva de alguna manera. Entonces, como ustedes saben, cuando ustedes se van a la playa, ahorita que quiten la cuarentena y ustedes se vayan por allá a Miami a tomar el sol,
Entonces, acuérdense siempre de aplicarse, pues, bloqueador. Entonces, el bloqueador es un filtro UV para que los rayos ultravioleta, pues, no ataquen nuestra piel y destruyan los enlaces iónicos y covalentes o los enlaces electrónicos que hay entre las células de la piel. Entonces, como son ondas de alta energía, entonces son capaces de destruir los enlaces entre las moléculas y pues obviamente producir cáncer y demás cosas. Los rayos X, pues los conocemos, son los rayos que utilizamos para para hacer radiografías. Entonces, cuando nos toman una radiografía, una placa, nos están aplicando rayos X, entonces por eso solo podemos tomarnos una radiografía, por ejemplo, una vez al año, 2 veces al año, sí, dependiendo la situación o dependiendo la radiografía que nos apliquen. Es por ello que cuando usted también va a tomarse una radiografía, entonces se pone por ejemplo, un chaleco de plomo, le dicen colóquese un cuello de plomo, ¿sí? Para que no afecte a los tejidos blandos del cuerpo, que son los más susceptibles a los rayos X. De ahí para allá tenemos las ondas alfa, beta y gamma. Las gamma son las más poderosas, las más peligrosas también. Si pudiéramos crear un arma de rayos gamma, si pudiéramos crear un arma de rayos gamma, desintegraría automáticamente, porque al tener tanta energía es capaz de destruir los enlaces de una vez. Entonces, ¿se han visto esa película o al marcianito ese de Bugs Bunny? Que tiene una pistolita y que siempre se la pega al pato Lucas, entonces lo desintegra, es una pistolita de rayos gamma. Es una pistola de rayos gamma. Eh, Se dice que en el universo hay estrellas que botan, ¿sí? O que esparcen rayos gamma por todo el universo. Son estrellas oscilantes que son muy pocas en el universo, pero que sí se han detectado. Entonces, si un rayo gamma caería sobre la Tierra, pues prácticamente pues, destruiría toda esa parte de la Tierra prácticamente en segundos. Ahí está, así de poderoso es. Ahora vamos por el lado izquierdo. En el lado izquierdo está el infrarrojo. Entonces el infrarrojo, ya aquí las ondas son no ionizantes, aquí no son peligrosas. Aquí el infrarrojo simplemente, pues como ustedes saben, nos muestra las ondas de calor y demás. El infrarrojo, pues no es, digamos, no es pues muy utilizado. En algunos casos, ¿no? Para detectar calor, para revisar calor, detectores de calor y demás están calibrados en el infrarrojo, en el infrarrojo. Luego siguen las microondas, que pues obviamente lo asimilamos rápidamente con los hornos microondas. Entonces los hornos están aquí más o menos en este rango del espectro. Y luego siguen las ondas de radio y televisión, que son las ondas más grandes que no son ionizantes. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, las antenas de radio y televisión utilizan el espectro de radio, ¿sí? ¿Qué es lo que quieren hacer? Entonces, ir un poco más hacia la izquierda, perdón, ir hacia un poquito más hacia la derecha, donde los rangos de frecuencia se pueden pues, asimilar mejor. Entonces, de ahí quieren sacar la 5G, la 6G. Entonces, por eso la 5G se dice que es muy peligrosa porque está abarcando, expide ondas ionizantes. Entonces, en ese caso, esa es la situación, ¿no? Entonces, para el que conoce sobre la 5G, se dice que las 5G son malas, o sea, son perjudiciales para la salud porque ahí sí ya son ondas ionizantes que pues obviamente van a irradiar a las personas. Los efectos de la radiación, pues ustedes saben que la radiación pues obviamente son efectos secundarios que provienen o ya sea de los rayos alfa, beta y gamma o de los rayos X, pero son expedidas por dos cosas, por elementos artificiales, ¿sí? Como el plutonio o naturales como el uranio. Entonces la radiación pues puede estar afuera, en el espacio hay mucha radiación, también el campo magnético nos protege de la radiación. Los astronautas deben utilizar ese casco que tiene ese astronauta es de oro para repeler la radiación cósmica.
Bien, entonces aquí tenemos elementos naturales de la radiación, entonces el uranio, el polonio, el francio, y los artificiales hechos por el hombre, que es principalmente el plutonio. El potasio, el cesio y el yodo, pues son artefactos hechos. ¿Y cómo se hace un objeto radiactivo? Entonces, agregándole neutrones a su núcleo. Si se le agregan neutrones al núcleo, entonces un artefacto o un elemento se vuelve radiactivo. Y si se vuelve radiactivo, pues entonces ustedes saben lo que la humanidad hace con eso. La bomba atómica. ¿Sí sabían que Estados Unidos probó una bomba atómica en la atmósfera de la Tierra? Por eso se cree, se prevé que todo el cambio climático, enfermedades y eso provienen de esa prueba nuclear. Fue como en el 69, como en el 70 que hicieron esa prueba. No, profe, ni idea. Vea pues. Pinches gringos con su guerra fría. También en parte se debe en algunos sectores del planeta al incidente de Chernobyl, ¿no, profe? Sí, aquí precisamente lo estaba por nombrar. Entonces, en el 86, el desastre nuclear más grande del mundo fue Chernobyl. Estalla el reactor número 4, botando grandes cantidades de radiación a la superficie de la Tierra. Sale una nube de gas que prácticamente le da la vuelta al mundo. También se dice que por causa de ese incidente, que posiblemente también fue un sabotaje hecho por Estados Unidos. Bueno, es un sabotaje hecho ahí para que el reactor no funcionara y obviamente no se tuviera la capacidad energética que tenía Rusia en ese momento. Entonces, pues prácticamente sucedió lo que están viendo ahí en las imágenes. Al principio alcanzaron a hacer un contenedor de zinc, pero más adelante, como ven en la imagen de la derecha, es un contenedor que se empezó a construir afuera de la ciudad y se fue llevando poco a poco eh, hasta que pudo contener la radiación que está ahí en Chernobyl todavía latente. El nuevo sarcófago que hicieron, eso también se puede ver, si lo pueden buscar por Google Maps, ahí se puede evidenciar. Eh, por Google Earth, esa es la cosa. Entonces, lo pueden evidenciar. Ese contenedor viene para, creo que son 1000 años, no, son como 600 años que puede soportar la 100 años radiación. nomás, profe. ¿100 años? 100 años Pues, nomás soporta ese sarcófago que terminaron creo que en el 2017. sí, lo terminaron hace poquito. Entonces, esperar que la tecnología, pues, de aquí a 100 años sea la suficiente para poder eliminar toda la radiación que está ahí todavía contenida, porque el reactor, pues, se supone que todavía está ahí prendido ahí. Todavía sigue activo. El otro desastre nuclear fue en Japón, que fue cuando el terremoto en Japón, ¿se acuerdan? Ese sí es hace poco. Se rompió el, el reactor por la parte de abajo y pues lastimosamente todo el material radiactivo como el que aparece en los Simpson, ese verde, ese verde que aparece en los Simpson, se alcanzó a filtrar en el Océano Pacífico, entonces pues todavía no se sabe qué consecuencias va a tener pues todo ese desastre nuclear, toda esa situación que pasó, todo ese desecho radiactivo que cayó ahí al mar. Después van a salir ahí sí los pescados de 3 ojos. Entonces ahí está. Entonces los desastres de la radiación. Bueno, ahí ya, esto ya es de otro tema, que es entonces lo que les decía, la radiación pues ataca principalmente a los órganos que producen hormonas en el cuerpo. Entonces principalmente ataca las glándulas suprarrenales, al hígado, las gónadas, la tiroides, la pituitaria. Entonces, cuando una persona es expuesta a la radiación, pues entonces los primeros órganos que empiezan a ser afectados son estos.
Pero entonces, ¿por qué una persona se contamina de radiación? Entonces, por ejemplo, llega un potasio radioactivo. Ustedes saben que el potasio va principalmente al corazón, al cerebro. Entonces, un potasio normal, usted se come un banano y pues el potasio que está en ese banano, el cuerpo lo asimila rápidamente y lo distribuye en donde lo necesita, principalmente a su cerebro y a su corazón. Cuando entra un potasio radioactivo, él no lo asimila, él no sabe si es radioactivo o no, y entonces lo pone en su cerebro, lo pone en su corazón. Entonces, después de un tiempo, como es una célula que tiene mucha energía, entonces rompe enlaces iónicos y covalentes y después de un tiempo, pues produce cáncer y demás. Entonces, por ejemplo, un yodo radioactivo se pone en la glándula pituitaria, en la tiroides, perdón, en la tiroides, en la que tenemos aquí en el cuello, y entonces, pues por eso se sufre de cáncer y demás. Eso es lo que sucede. Pero bueno, esto solo es un abrebocas frente a la situación de todo lo que se puede ver desde el punto de vista electromagnético. O sea, ya toda la parte electromagnética pues nos afecta, ¿sí? Sobre todo la radiación. Nosotros, si usted es una persona que viaja a países, digamos, europeos, cuando se viajan, si se hacen vuelos transatlánticos, se absorbe mucha radiación, entonces por lo menos usted no puede hacer más de 4 o 5 viajes al mes que sean transatlánticos porque la cantidad de radiación pues es ardua. Entonces toca esperar por lo menos unos 6 meses donde su cuerpo pues ya la deseche. Esa es la ventaja, su cuerpo es capaz de desechar esa radiación de alguna manera. Entonces utiliza mucho los riñones, pero ahí está. Bien muchachos, entonces prácticamente hemos terminado. Entonces aquí ya siguen las referencias y el gracias. Estos son otra cosa. Esos son los efectos de la corriente sobre el cuerpo humano. Entonces, una descarga de corriente que le caiga a una persona es capaz de quemarla de esa manera. Pero eso no lo vimos. Bien. Entonces, como les decía, pues este es el final del recorrido. Este es el final ya de nuestro curso. Prácticamente, pues fue un bonito curso. Alcanzamos a ver muchas cosas. Ya, pues pudimos ahí pues revisar muchas cosas, ver la física desde otros puntos de vista, revisar qué estudia la física, qué temas es logra abarcar la física. A veces uno a veces se concentra mucho en la parte metodológica, como en el desarrollo, en el cacharreo, pero pues a veces falta hablar de la parte conceptual, que es, pues, es muy importante. Eh, ya con esta física, pues como por eso les preguntaba que si tenían otro semestre más, porque ya no ven, creo que más matemáticas el próximo semestre, ni ninguna otra física. Entonces ya si ustedes suben a la parte profesional, que espero que pues muchos se vayan por la parte profesional, entonces ahí ya ven el complementario a todo este tipo de situaciones que ya son de, pues de índole ya más, de más nivel y de más categoría. Pues bien, muchachos, en principio, pues agradecerles todo este semestre de, pues de paciencia, de situaciones, de haber vivido todo esto que, pues, que vivimos, porque pues algunos no tendrán o no tienen la, la oportunidad de haber vivido un confinamiento de esta manera. Los espero, eso sí, pues esperar que todos continúen, que puedan continuar, que puedan seguir sus estudios, porque eso es lo más importante. A veces uno se queda estancado o dice voy a aplazar y en el aplazo y en el aplazo y en el aplazo a la final, pues nunca sucede, o sea, nunca se vuelve a la academia. Entonces, es tener el último empujón, es tener, saltar ahí el obstáculo y pues tratar de solucionar pues esta parte académica que, pues que es, para muchos es muy fructífera. Eh, Acá en la universidad particularmente, pues no se ve así el aquelarre exagerado como se ve en las universidades públicas. Yo me acuerdo que cuando estudiaba los viernes, en vez de pedirme el carnet, me pedían era la cédula para entrar. Ya la situación era muy dura. Entonces, desde las 4 de la tarde ya la gente se emborrachaba y se caía. Eso es, universidad pública, ¿no? En cambio, en las privadas, pues no se ve tanto esa situación, sino ya por fuera, ¿no? En los bares y todo eso. Entonces, pues bueno, muchachos,
pues desearles lo mejor. Estas vacaciones, pues ojalá descansen mucho pues de todas estas clases virtuales para el que no le gusta, para el que le gustó, pues bueno, chévere. Pero entonces al que le molestó, al que no le gustó, pues descanse de esto y esperemos a ver qué sucede en agosto. En agosto será otro mundo, otra situación, otro punto de vista. Ustedes saben que las decisiones no las toma la universidad, las toma el gobierno nacional. Entonces, esperemos a ver qué pasa, esperemos a ver qué sucede. No sé si alguien quiera hablar. Profe, pues no, yo le doy las gracias. Pues, es un poco complicado habituarnos a ese tipo de aprendizaje, más cuando, digamos, por lo menos yo no tengo como esa responsabilidad de estarme conectando y de subir trabajo, sí, esto es como más difícil. Pero pues hemos llegado hasta acá y pues nada, darle gracias por el tiempo y pues las explicaciones realizadas. Bien, Jennifer, bueno, muchas gracias. Sí, a veces esta modalidad da duro para, para algunos. Se lo digo por experiencia, porque estoy haciendo una especialización y es virtual. Entonces, a veces se le olvida a uno entrar a la plataforma, revisar las fechas, ¿no? A veces le toca a uno trasnocharse porque el trabajo es para hoy, entonces se le había olvidado. Entonces, eso es bueno porque, pues bueno, uno mira otros puntos de vista y uno se va conociendo, ¿no? Entonces uno se va conociendo. Bien, pues bueno, me parece muy bueno digamos, este camino de aprendizaje, esta situación que se vivió. Por eso les decía, somos muy afortunados el poder vivir este tipo de cosas y poder aprender mucho de esto porque, pues, podemos hablar, contar la historia y, pues, sobre todo, pues, seguir creciendo como personas. Agradecerles a todos, muchas gracias por su compañía, muchas gracias pues, por su asistencia, muchas gracias por el semestre. Como les decía al principio, no nos vamos a desconectar todavía. Hasta que no tengamos la nota arriba en CIESCO, no nos vamos a despreocupar, ¿listo? Entonces, igualmente, pues estaremos comunicándonos por correo y esto para poder pues charlar ahí. Cualquier duda, cualquier cosa, ya saben, con mucho gusto, por aquí estamos a la orden. Entonces, pues no siendo más muchachos, pues despedirme, son un buen grupo, sigan unidos, que todo estará, pues que todo estará bien. Muchas gracias muchachos. Entonces, Vale, profe, muchas gracias. Profe, muchas gracias. a ustedes. Sí, profe. Profe, muchísimas gracias por todo. Profe, una pregunta. El taller es para el 31, ¿cierto? Sí, señora. Y lo del parcial Del quedaría primero para al 7. del 1 al 7. Sí, tienen Ok. toda una semanita para que lo puedan hacer. Ya ustedes, pues, digamos, teniendo en cuenta los demás horarios o cómo vayan cuadrando ahí con los otros profes, pues Sí. entonces ahí dedican ahí su tiempito, 2 horitas para hacerlo, ¿listo? Pueden dedicar el mismo espacio de la misma asignatura, entonces el viernes a las 6 ustedes hacen el parcial y listo, salen de eso. No, pues ya ustedes dispondrán. Lo que sí les sugiero, por favor, es que no dejen para última hora, o sea, no lo dejen para el domingo a las 7, 8 de la noche, porque si se presenta alguna novedad, entonces de pronto no la podemos solucionar tan rápido como queremos. Entonces, Vale, profe. ¿listo? Es eso. Listo, profe. Eso es Muchísimas profe. gracias, Profe. profe, tranquilos, por no se todo. preocupen, que todo está bien. ¿Listo, muchachos? Hasta Vale, luego. Que profe. estén muy Muchas bien. Muchas gracias. gracias. Profe, que esté muy bien. Chao. Hasta Luego, luego, profe. profe. Chao.